Arbolado urbano de Madrid. Principales especies. Vegetosfera urbana, parte 6. En Madrid, las especies más abundantes que conforman este arbolado son las propias del ecosistema forestal mediterráneo español y, en particular, tres especies suponen el 51% del total. El pino piñonero, Pinus pinea, seguido de la encina, Quercus ilex, y el pino carrasco, Pinus halepensis. A estas tres especies les sigue en frecuencia el olmo de Siberia, Ulmus pumila. Debemos comentar que la diversidad de especies que presenta el arbolado de Madrid es muy superior a las de las capitales como Nueva York, Toronto, Washington, Londres o Barcelona, ciudades que no llegan a las 150 especies distintas. Y eso se debe a que, como ya sabemos, la península ibérica es conocida por ser uno de los territorios con mayor variedad florística de Europa. De estos individuos arbóreos, que podemos reconocer fácilmente si medimos su diámetro a la altura del pecho de un humano, aproximadamente a una altura de 1,30 metros, nos daremos cuenta de que más del 80% son delgaditos, de entre 5 y 10 metros de altura y tienen menos de 30 centímetros de grosor. Es más, el 50% son iguales o menores a 15 centímetros de grosor. Son aproximadamente un escaso 13% los ejemplares que superan los 30 centímetros de diámetro y tan solo un 1% los que tienen más de 60 centímetros. Tampoco es fácil encontrarse por las calles de Madrid troncos muy gruesos. Sí que había un baobab restaurante, símbolo de lavapiés multicultural, que lo cerraron por la abusiva gentrificación, una víctima más de la tala sociocultural. Sin embargo, los árboles más gruesos son muy necesarios, ya que aportan unos beneficios ecosistémicos y un valor ecológico muy superior al de los árboles jóvenes, motivo por el que se debería incidir en el cuidado de los árboles, digamos abuelos, evitando el arboricidio de talas exageradas. Desde luego, la cantidad de árboles que habitan en la ciudad es importante, pero lo que aún es más importante es su cobertura, la diversidad y la calidad en cuanto a la determinación de los servicios ecosistémicos que aportan, y eso depende no solo de su tamaño, sino también de la especie y la superficie foliar sana. A mayores tamaños, diámetros, alturas y tamaño de copa, mayor es la cobertura y por tanto mayor superficie foliar, mayores serán los beneficios que se sumen al conjunto. El pino piñonero y la encina, dado que representan casi el 50% del área foliar de los árboles de la capital y como ambas especies son de hoja perenne, aportan dos importantes servicios ecosistémicos durante todo el año: la captación de contaminantes y la retención de agua de lluvia. La mayor parte de los pinos piñoneros y encinas se encuentran en parques forestales urbanos de Madrid, como la Casa de Campo, pulmón verde de nuestra ciudad. Así que, si prescindimos de ellos y atendemos solo al arbolado viario, al de las calles, serán el plátano de sombra, Platanus híbrida, y el olmo de Siberia, Ulmus pumila, junto con el pino carrasco, Pinus halepensis, los que ofrezcan mayor cobertura foliar en las calles.
Lo mismo sucede con el castaño de Indias, Aesculus hippocastanum, que pese a constituir únicamente el 2,6% de los árboles de este supuesto, tiene el 4,3% de la superficie foliar de la muestra. Le siguen en importancia el Cupressus arizonica, la Sofra japónica, la Robinia, Celtis australis, es decir, el almez, el arce. El arbusto más abundante es el Nerium olenader o adelfa. Si a los ya citados añadimos el Cypressus sempervirens, el Prunus pisardii, el Populus alba, el Fraxinus angustifoli, fresno de hoja estrecha, la Catalpa bignonioides, tendremos una lista de 17 nombres de géneros de obligado reconocimiento con los que podremos nombrar aproximadamente a 1.050.000 individuos, la mayoría adultos maduros. Eso sí, todavía nos quedaría un 35%, es decir, más de 2,5 millones de ejemplares de árboles pertenecientes a cientos de especies variadas, para cuya identificación os recomiendo que asistáis a los paseos botánicos de visitar que Guillermo realiza todas las semanas y en los que tendremos el gusto de saludar a las simpáticas melias, las espinosas glitzias, las moreras, los soberbios cedros, los delicados árboles del amor, los perseguidos ailantos, los ternos olivos, los liquidámbars, los simpáticos jaboneros de la China, de los cuales se han contabilizado 4.249. Otras especies son menos frecuentes, pero todavía cuentan con al menos 2.000 ejemplares urbanos, como son las albicias, los elegantes ginkgos, de los que tenemos 2.752, los árboles del paraíso, los herbales, con 1.746. Menos frecuentes aún son el árbol de Júpiter, 1.242 ejemplares, y el Liriodendron tulipífera, con 693 ejemplares cuantificados. Y si queréis sacar nota, debéis reconocer algunas especies de las que apenas encontraréis una decena por la calle, como por ejemplo de la Grevillea robusta o árbol de fuego, de las jacarandas, de los Partenocissus tricuspidata o de los ribes sanguíneo. Y como esta exposición os habrá parecido muy reducida e incompleta para saciar vuestra sed de conocimientos sobre el arbolado urbano de Madrid, me permito aconsejaros, además del catálogo al que me he referido al comienzo, las publicaciones de webinar que lleva a cabo el Aula de Educación Ambiental de la Casa de Campo sobre arbolado urbano de Madrid. Muchas gracias por vuestra atención. Se me olvidaba. No os perdáis el 7º y próximo capítulo de Vegetosfera Urbana, en el que describiremos algunos de los servicios y beneficios generales que los árboles aportan a la ciudad.